Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales. Porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es, de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. ¿Te has dado cuenta que cuando pensamos en el futuro, solemos imaginar cosas como autos autónomos, robots caminando entre nosotros o ciudades ultratecnológicas? Pero quizá el cambio más profundo, el más silencioso y al mismo tiempo el más inquietante, está ocurriendo no fuera, sino dentro de nosotros. O te lo planteo de otra forma, dentro de ese órgano que rara vez vemos y que, sin embargo, define nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra identidad. En laboratorios de distintas partes del mundo, desde Estados Unidos y China hasta Corea del Sur, Suiza y Chile, están apareciendo tecnologías capaces de registrar, interpretar y modificar la actividad cerebral con una precisión inédita. Y es precisamente por eso que hoy dedicamos este episodio, que llamamos Más allá del cerebro humano, neurotecnología, IA y el nuevo campo de batalla por la mente, a explorar esta frontera fascinante y al mismo tiempo profundamente ética y política. Soy José Gavino Castillo Flores y te doy la bienvenida a tu programa de historia, ciencias sociales y algo más. Quiero contarte por qué vale la pena hablar de este tema ahora. En este momento histórico, la neurotecnología no es un experimento marginal ni una excentricidad de laboratorios. Es un campo en plena expansión que combina biomedicina, electrónica, inteligencia artificial y análisis masivo de datos. Un campo donde mientras escuchas este episodio, ya existen implantes que permiten a personas con parálisis escribir con el pensamiento. Sistemas que reconstruyen imágenes a partir de actividad cerebral, algoritmos que estiman estados emocionales, cascos que registran patrones de atención en tiempo real y debates legislativos como el pionero caso chileno que buscan proteger la privacidad mental. Pero hay algo más profundo aún. La neurotecnología no solo transforma la medicina, también transforma nuestras preguntas sobre libertad, autonomía, intimidad y poder. ¿Qué significa que una máquina pueda interpretar una emoción antes de que la expresemos? ¿Qué implica que empresas y gobiernos busquen medir atención, cansancio o estrés mediante dispositivos cerebrales? ¿Qué pasa con la desigualdad cuando unos pocos tienen acceso a tecnologías que amplían capacidades cognitivas o restauran funciones perdidas? ¿Y cómo se transforma la idea misma de humanidad cuando la frontera entre mente y máquina se vuelve cada vez más borrosa? Hablar de este tema, pues, me parece urgente porque la neurotecnología está avanzando más rápido que nuestra capacidad colectiva para debatir sus límites. Y aquí es donde la historia y las ciencias sociales se vuelven indispensables. La historia nos recuerda que cada revolución científica, desde la anatomía moderna hasta la revolución digital, ha cambiado no solo lo que hacemos, sino lo que somos. La sociología, por ejemplo, nos ayuda a ver cómo las tecnologías redistribuyen poder, acceso y oportunidades. Y la antropología nos muestra que cada cultura entiende la mente de forma distinta, lo que hace aún más compleja esta conversación global. Por eso este episodio importa, porque la neurotecnología no es solo un conjunto de herramientas, sino que es una ventana hacia futuros posibles, algunos esperanzadores y otros inquietantes. Futuros que debemos pensar juntos, eso sí. En este episodio por eso vamos a recorrer 3 rutas: la historia profunda del deseo humano por intervenir la mente, los riesgos sociales, económicos y políticos de esta nueva frontera y los escenarios tecnológicos que ya están tomando forma en laboratorios de todo el mundo. Te invito pues a que exploremos juntos este tema. Comencemos. Si hoy hablamos de neurotecnología es porque llevamos siglos intentando responder una pregunta que nunca nos ha dejado en paz: ¿cómo funciona la mente?
No es una pregunta nueva. Es una inquietud que aparece en textos médicos egipcios, en los debates filosóficos griegos y en las primeras observaciones anatómicas de la Edad Media. Pero es en la modernidad, con la combinación de ciencia experimental, tecnologías de medición y una filosofía que comenzó a ver al cuerpo como un mecanismo complejo, cuando esa inquietud se ha vuelto una verdadera obsesión. Pensemos, por ejemplo, en el siglo XIX. En esa época surgieron teorías tan equivocadas como la frenología, pero fascinantes, que intentaban, según los científicos de la época, leer el carácter y la inteligencia a partir de la forma del cráneo. Hoy nos suenan absurdas porque lo interesante no es si tenían razón o no, porque no la tenían, eso lo sabemos perfectamente, sino lo que revelan, es decir, el deseo de convertir la mente en algo observable, medible, clasificable. Esa obsesión marcó la entrada de la psicología científica, de la psiquiatría moderna, de la neurología temprana y de nuevas maneras de entender al sujeto. Con el siglo XX llegó una revolución aún más profunda. La invención del electroencefalograma permitió registrar la actividad eléctrica del cerebro. Las guerras mundiales impulsaron investigaciones sobre trauma, memoria y comportamiento. Y las ciencias cognitivas comenzaron a preguntarse si la mente podía entenderse como un sistema de procesamiento de información, anticipando, sin saberlo, muchas de las ideas que hoy están detrás de la inteligencia artificial. En su investigación, el neurocientífico Michael Gazzaniga, en El cerebro ético, recuerda que cada avance en la comprensión del cerebro ha venido acompañado de una promesa y de un riesgo. La promesa de entender mejor, el riesgo de reducir lo humano a un conjunto de señales. Y esa tensión entre comprensión y reducción sigue presente en la neurotecnología contemporánea. La sociología también lo intuyó temprano. En su texto La política de la vida misma, Nicola Ross analiza cómo a medida que las tecnologías biomédicas avanzan, también cambian nuestras emociones de normalidad, de salud y de identidad. La neurotecnología no solo ofrece herramientas para intervenir el cerebro, redefine lo que consideramos posible en la vida humana. Y justamente por eso es tan importante mirar hacia atrás. La historia nos muestra que cada vez que hemos obtenido una técnica para intervenir el cuerpo, algo en nuestras sociedades ha cambiado. La anatomía moderna permitió nuevas formas de control médico, por ejemplo. La biopolítica del siglo XX reorganizó la relación entre Estado y población. La revolución digital transformó nuestras formas de pensar, trabajar y relacionarnos. Hoy, la neurotecnología parece anunciar un nuevo giro, la posibilidad de intervenir aquello que considerábamos más íntimo o inaccesible. Pero también es cierto que nunca habíamos estado tan cerca de logros concretos como ahora. En Estados Unidos, Japón y Suiza, personas con parálisis han logrado mover brazos robóticos o escribir frases completas utilizando únicamente señales neuronales detectadas por implantes o sistemas no invasivos. En Corea del Sur, cascos de electroencefalografía miden niveles de atención en tiempo real. En Europa, investigadores experimentan con estimulación cerebral profunda para tratar depresión resistente a fármacos. Y en Chile, iniciativas legislativas buscan proteger la privacidad mental ante estos avances. Si unimos todo esto, aparece un patrón claro. La neurotecnología es la culminación de una larga historia en la que la humanidad ha intentado comprender la mente, intervenirla, aliviar el sufrimiento y al mismo tiempo ampliar sus capacidades. Pero también es la continuación de una historia de poder, de clasificación y de control. Y aquí quiero hablarte directamente. Pensar esta historia no es un ejercicio académico distante, es una herramienta para entender dónde estamos parados el día de hoy, porque solo comprendiendo la trayectoria de este deseo humano, entender y modificar la mente, podemos analizar con claridad lo que viene, un futuro en el que las máquinas ya no solo nos ayudarán a hacer cosas, sino que podrían ayudarnos o empujarnos a pensar de maneras distintas. Esto que hemos dicho es el punto de partida, porque si ahora estábamos hablando de la historia del deseo, ahora vamos a hablar del poder.
¿Quién controla esas tecnologías? ¿Con qué fines? ¿Y quién podría quedar fuera cuando la mente se ha convertido en datos? Si hace un momento discutíamos de cómo la humanidad ha buscado por siglos comprender la mente, ahora necesitamos detenernos en una dimensión menos romántica y más dura: el poder. Porque la neurotecnología no avanza en un vacío. Ninguna tecnología importante lo hace. Avanza en entornos donde existen intereses corporativos, estrategias militares, desigualdades económicas y disputas globales por el liderazgo científico. Y aunque a veces no lo digamos en voz alta, la pregunta central que recorre este campo es sencilla: ¿quién va a controlar la mente? O al menos, ¿quién va a controlar las herramientas que permiten medirla, interpretarla o influir en ella? Quisiera que imaginemos algo juntos. Piensa en un dispositivo capaz de estimar tu nivel de estrés, tu atención o tu fatiga. Ahora imagina que esa información no se queda en ti, sino que circula hacia una empresa, un gobierno o una institución educativa. ¿Qué pasaría si esos datos se usaran para evaluar tu rendimiento, para decidir ascensos, para ajustar seguros médicos o monitorear, por ejemplo, tu estabilidad emocional? De pronto, lo que parecía una herramienta neutra se convierte en un mecanismo de vigilancia emocional. Y este riesgo no es hipotético. En países asiáticos y europeos ya existen prototipos que analizan microexpresiones o variables fisiológicas para identificar nerviosismo en aeropuertos, evaluar conductores de transporte o monitorear alumnos en aulas experimentales. Todo esto nos obliga a pensar que la neurotecnología es un territorio político emergente, porque ahí es donde se genera información nueva sobre el cerebro. Aparece también una nueva forma de desigualdad, obviamente. En su investigación, la matemática Cathy O'Neill advierte que cuando los algoritmos operan sin transparencia tienden a amplificar las desigualdades existentes. Ahora imagina lo que significaría que esos algoritmos trabajaran no con datos financieros o escolares, sino con datos neuronales. La brecha de poder sería inmensa. Y aquí entra otro elemento: la geopolítica. Estados Unidos, China, Corea del Sur, Israel y la Unión Europea han declarado la neurotecnología como un área estratégica, no solo por sus aplicaciones médicas, obviamente, sino porque anticipan usos militares, de seguridad y de productividad. Hay investigaciones orientadas, por ejemplo, a reducir la fatiga de pilotos mediante estimulación cerebral, o mejorar el tiempo de reacción de personal militar, o a identificar patrones de estrés en situaciones de alto riesgo. También existen esfuerzos por crear cascos portátiles que detecten señales neuronales mientras soldados se entrenan en simuladores. Todo esto revela algo que es muy evidente: la mente es cada vez más un recurso estratégico para los estados. Pero esto no queda solo en las potencias globales. En América Latina, Chile introdujo, por ejemplo, el concepto de neuroderechos, una propuesta que reconoce que la actividad cerebral debe ser protegida legalmente como parte de la privacidad humana. Esta iniciativa podría marcar una nueva tendencia en el derecho internacional: proteger la mente como un espacio inviolable, incluso frente a tecnologías sofisticadas de medición o estimulación. Y mientras todo esto sucede, las empresas, sin mencionar nombres, imaginan futuros comerciales basados en la atención y la emoción. Quieren saber qué te interesa, qué te distrae, qué te provoca estrés, cuál es tu estado emocional mientras trabajas o consumes contenido digital. No es maldad pura, es una lógica económica capitalista del siglo XXI que busca convertir cada aspecto de la experiencia humana en datos utilizables. Pero esa lógica tiene consecuencias. Si la emoción se vuelve mercancía, la autonomía puede volverse frágil. Cuando explico todo esto, me gusta recordarme, y recordarte también, que la tecnología no es destino. La historia está llena de ejemplos en los que sociedades, comunidades y legislaciones lograron poner límites a innovaciones que podían volverse peligrosas. Esta no es la primera. Pero esos límites nunca aparecen solos. Requieren debate público, ética, regulación y sobre todo una ciudadanía informada.
Por eso es tan importante hablar de esto, porque no basta con celebrar los avances científicos, hay que mirar también las fuerzas que los moldean y preguntarnos colectivamente si queremos un futuro donde la neurotecnología expanda nuestras posibilidades o uno donde se convierta en una herramienta más de control y desigualdad social. Llegados a este punto, lo siguiente sería preguntarnos, ¿y hacia dónde va todo esto? Como veremos, esto nos llevará a los futuros tecnológicos que ya están tomando forma. Futuros donde la mente podría dialogar con máquinas de maneras que hoy apenas comenzamos a imaginar. Hemos visto la historia que nos trajo hasta aquí, esto que estamos reflexionando, y los poderes que hoy moldean la neurotecnología, todo lo que hay detrás. Pero quizás lo más desafiante y también lo más fascinante, tenemos que decirlo, es mirar hacia adelante no para especular sin fundamentos, sino para observar con atención lo que ya está ocurriendo en laboratorios y centros de investigación, aquello que podría transformar nuestra vida cotidiana en apenas un par de décadas. Y aquí quiero que te imagines conmigo escenas que parecen de ciencia ficción, pero que tienen bases científicas reales. Mira, pensemos, por ejemplo, en las personas que han recuperado movilidad parcial gracias a implantes que puentean lesiones medulares. Investigaciones recientes en Suiza demostraron que es posible registrar señales cerebrales, interpretarlas mediante inteligencia artificial y enviarlas a un estimulador colocado en la médula espinal. El resultado, una persona que lleva años sin caminar logra dar pasos controlados. No es magia, es ciencia, datos y una ingeniería biomédica extraordinaria que abre puertas insospechadas. Y mientras escuchamos estas historias, es importante recordar algo que a veces olvidamos. Los avances del futuro siempre comienzan con experimentos discretos, que parecen pequeños, pero que cambian vidas de manera irreversible. En otros países, investigadores trabajan ya con sistemas capaces de reconstruir imágenes a partir de actividad cerebral registrada mediante técnicas no invasivas. En Japón y Estados Unidos se han publicado modelos que generan representaciones visuales aproximadas de lo que una persona está viendo mediante inteligencia artificial entrenada con patrones neuronales. ¿Estamos leyendo la mente? No exactamente, pero nos acercamos a comprender cómo el cerebro organiza estímulos complejos y ese acercamiento abre la puerta a nuevas formas de comunicación que podrían beneficiar a personas con dificultades para expresarse. Obviamente, y aquí hay que también señalarlo, también estamos ante los inicios de lo que más tarde será la capacidad de las máquinas por simular el funcionamiento del cerebro. También eso tenemos que señalarlo, porque toda esta investigación no está pensada únicamente para ayudar, obviamente, en temas de salud, como ya lo decíamos, sino que está pensado desde el capitalismo tecnológico del siglo XXI. Y sin embargo, junto a estas esperanzas aparece también una inquietud profunda. ¿Qué pasa cuando esas mismas tecnologías comienzan a usarse en contextos no terapéuticos? En empresas, en educación, en sistemas de seguridad. En su obra El sentimiento mismo de la vida, el neurocientífico Christoph Koch reflexiona sobre la posibilidad de que las máquinas algún día reconozcan estados conscientes o al menos correlatos neuronales complejos, que es lo que decíamos hace un momento. Aunque esta idea sigue en debate, lo cierto es que la inteligencia artificial avanza rápidamente hacia la interpretación de patrones afectivos. Si un algoritmo puede estimar tu nivel de atención o tu carga emocional, ¿qué nos impediría imaginar un futuro donde se tomen decisiones basadas en esos datos? También hay estudios que exploran la posibilidad de aumentar capacidades cognitivas mediante estimulación eléctrica o magnética no invasiva. Aunque los resultados son modestos y aún discutidos, abre un debate crucial. ¿Qué ocurrirá cuando estas tecnologías sean más accesibles? ¿Se convertirán en herramientas para la educación, en lujos reservados para pocos, que es muy probable, o en mecanismos de presión para exigir mayor productividad? La desigualdad aparece aquí como un eje central. Si los beneficios terapéuticos como recuperar movilidad, comunicación o autonomía quedan disponibles solo para quienes puedan pagarlos, ¿no estaremos creando una nueva división entre quienes pueden ampliar sus capacidades y quienes permanecen fuera de esa frontera? A mí me parece que sí.
La filósofa Martha Nussbaum, en su trabajo sobre capacidades humanas, insiste en que una sociedad justa es aquella que amplía las posibilidades de todos, no solo la de unos cuantos. Y es justamente esa pregunta la que ronda la neurotecnología contemporánea. ¿Será una herramienta de justicia o un privilegio costoso? Mientras tanto, en países africanos y del sur de Asia, se discuten alternativas para usar tecnologías cognitivas en rehabilitación y salud pública, aunque con recursos muy limitados. En América Latina surgen iniciativas académicas que reflexionan sobre neuroderechos, tratando de adelantarse a escenarios donde la privacidad mental podría verse comprometida. Es un recordatorio de que no es un debate técnico, sino global. Y aquí quiero hablarte otra vez de forma muy directa, como lo hago en cada episodio. La historia nos enseña que el futuro no está escrito. Las tecnologías abren caminos, pero somos nosotros como sociedades quienes decidimos cuáles recorrer. Podemos imaginar un futuro donde la neurotecnología ayude a recuperar funciones perdidas, comunique a quienes no pueden hablar y alivie sufrimientos profundos. Pero también podemos imaginar otro donde la mente se vuelve mercancía, donde la atención sea un recurso explotado y donde nuestras emociones entren en sistemas de puntuación. Por eso, cuando miramos hacia adelante, lo hacemos con esperanza, pero también con cautela. Lo hacemos preguntándonos no solo qué puede la tecnología, sino qué queremos como humanidad. Con esto llegamos al borde del episodio. Falta la conclusión, donde vamos a reunir todas estas piezas y volveremos a la pregunta central. ¿Qué significa ser humano cuando la mente se convierte en un territorio tecnológico? Y quizás lo primero que podemos reconocer es que pocas tecnologías han generado un asombro tan profundo como la neurotecnología, no solo porque permite avances terapéuticos extraordinarios, sino porque toca aquello que consideramos más íntimo, la mente, la conciencia, la identidad. Y sin embargo, ese asombro siempre viene acompañado de una sombra, una especie de pregunta que no termina de retirarse. ¿Qué significa intervenir el sustrato mismo de lo que nos hace humanos? A lo largo de este episodio hemos visto que la neurotecnología no surgió de la nada. Es el resultado de una historia larga llena de búsquedas, errores, descubrimientos y obsesiones por entender el cerebro humano. Una historia que va desde la frenología del siglo XIX, una teoría muy equivocada, incluso racista, hasta los experimentos más recientes de interfaz cerebro-computadora. Pero también vimos que, como ocurre con toda tecnología poderosa, su desarrollo está moldeado por intereses económicos, por agendas políticas y por desigualdades históricas que determinan quién puede acceder a sus beneficios y quién queda fuera. Y es aquí donde la conversación se vuelve más urgente, porque la neurotecnología no solo promete restaurar funciones perdidas o mejorar la calidad de vida, también abre la posibilidad de que la mente se convierta en dato, en mercancía o en herramienta de control. En algunas regiones del mundo ya se experimenta con tecnologías que miden atención, fatiga o estrés. En otras se discuten legislaciones que buscan proteger la privacidad mental. Y mientras tanto, empresas y gobiernos imaginan futuros donde el monitoreo emocional o cognitivo podría volverse parte de la vida cotidiana. Pero también es cierto que ese futuro no está decidido. Como dije antes, la tecnología no es destino. La historia nos enseña que las sociedades siempre han tenido la capacidad de orientar, regular, cuestionar o incluso detener desarrollos que ponen en riesgo la dignidad humana. Y aquí más que nunca necesitamos de las humanidades y de las ciencias sociales para entender cómo se distribuye el poder, para proteger derechos emergentes, para recordar que la autonomía y la libertad no son negociables. Es posible que este tema despierte entusiasmo y miedo al mismo tiempo. Es normal. Yo también siento esa mezcla, porque pensar en implantes que permiten escribir con el pensamiento es emocionante, pero imaginar sistemas que evalúan emociones en tiempo real es inquietante. Y justamente por eso necesitamos una mirada crítica, pero no catastrofista, informada, pero no ingenua. En muchos lugares del mundo, desde Chile hasta la Unión Europea, se están discutiendo neuroderechos, marcos éticos y políticas públicas para evitar que la mente se convierta en un territorio vulnerable. Al final, todo vuelve a la pregunta inicial: ¿qué significa ser humano? Hoy esa pregunta adquiere nuevos matices
porque por primera vez tenemos herramientas para dialogar con la actividad cerebral de manera directa, intervenirla, modificarla, entenderla, estudiarla. Quizás el reto mayor no sea tecnológico, sino político y filosófico en ese sentido. Decidir juntos qué queremos permitir, qué queremos proteger y qué no estamos dispuestos a negociar. Gracias por acompañarme en este episodio. Soy José Gavino Castillo Flores y te invito a escuchar los demás capítulos de Historia, Ciencias Sociales y algo más, donde seguimos pensando juntos cómo las ciencias sociales y la historia nos ayudan a comprender el mundo que habitamos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.